muchas tradiciones espirituales, el cuerpo físico ha sido visto a menudo como un obstáculo para la iluminación. Grandes maestros, como Buda o los padres del desierto, inicialmente rechazaron el cuerpo físico, buscando trascender sus limitaciones a través de prácticas ascéticas y una austeridad extrema. Sin embargo, con el tiempo, incluso estos grandes maestros llegaron a comprender que en el equilibrio está la parte fundamental del camino místico. Buda, por ejemplo, alcanzó su despertar bajo el árbol Bodhi, después de abandonar los extremos y abrazar lo que bautizó como el camino del medio, que reconoce el cuerpo como una parte esencial de nuestro ser. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio Mindfulness, al episodio 28 de la segunda temporada, un episodio en el que vamos a hablar de la conexión mente, cuerpo, consciencia, o cuerpo, mente y consciencia, como queráis llamarlo, un camino para reconectar con el alma, un camino desde este momento, desde este aquí y ahora, desde la parte física que todo el mundo al 100% seguramente vea y que nos llevará hasta las cotas más altas del alma, hasta ese mundo misterioso que nos gusta tanto aquí en Espacio Mindfulness. También os reconozco que a este locutor, a este profesor de la atención, de Mindfulness, le gusta mucho verlo todo con una capa de misterio. No dar por hecho nada. Que todo, aun este cuerpo físico, seamos conscientes que guarda sus propios misterios, que guarda su magia. Y así con todo. Te aseguro que el mundo es mucho más rico de esta manera. Y como digo, el cuerpo no es un mero contenedor del alma para aquellos que somos espirituales y tenemos nuestro camino espiritual. Es una manifestación tangible de nuestra propia existencia. Que tenemos cuerpo físico es algo innegable. El 100% de los seres humanos lo va a afirmar, puesto que para esa persona es un hecho. Es a través de él que experimentamos la vida. Los 5 sentidos nos dan toda la información de este mundo material. Y es aquí donde se reflejan nuestras emociones, pensamientos, estados espirituales, etc. Ignorar el cuerpo es ignorar una parte crucial de nuestra propia humanidad y de nuestro viaje interior hacia ese despertar. Nuestro cuerpo tiene una manera especial de comunicarse con nosotros, especialmente cuando nuestras mentes y corazones están desconectados de esa verdad tan profunda a la que ellos mismos nos conducen. La somatización, un proceso muy interesante por el cual el cuerpo se hace el receptor de emociones no expresadas, de conflictos interiores que se manifiestan a través de estos síntomas físicos, algo que la ciencia ya nos acompaña en demostrar, algo que los filósofos y los místicos ya sabían hace cientos y miles de años. Por ejemplo, dolores de cabeza, tensiones musculares, problemas digestivos y muchas otras dolencias pueden ser vistas como señales que el cuerpo utiliza para llamar nuestra atención hacia aspectos de nuestra vida que necesitan ser abordados. Tener el síntoma como una guía, como un camino de nuestro despertar espiritual. ¡Qué interesante! Hablaremos de esto en el texto maestro con más profundidad. De momento decir que las enfermedades, queda claro que no son simples o simplemente malfunciones biológicas, que también pueden ser mensajeros que nos invitan a mirar más profundamente en nuestro interior. Cada dolencia puede ser una oportunidad para comprendernos mejor, para escuchar lo que nuestro cuerpo tiene que decir sobre nuestro estado emocional, mental o espiritual. Pero no hace falta irnos muy lejos o más allá al mundo del espíritu para obtener resultados beneficiosos de escuchar nuestro cuerpo. Pero eso lo veremos en la meditación, al final del programa. Cuando estamos dispuestos a escuchar y a aprender de estos mensajes, de estos síntomas
de estos caminos, se abre la sanación ante nosotros, de una forma o de otra. Todo lo que experimentamos a nivel interno se puede proyectar en nuestro cuerpo físico. Este sería un buen resumen del espacio de hoy. Si estamos llenos de amor, de compasión y de paz, nuestro cuerpo tiende a estar relajado y vibrante, energético. Si por otro lado estamos dominados por el estrés, el miedo o la ira, nuestro cuerpo se tensará y manifestará desequilibrios físicos que acabarán en estas somatizaciones de las que estamos hablando. Reconocer esta conexión nos da poder. Nos da el poder de transformar nuestra realidad interior y, como consecuencia, nuestra salud física. El cuerpo físico, es un componente integral de nuestro viaje espiritual y de nuestro desarrollo personal. En ningún caso es un obstáculo a ser superado. Me parece que en los tiempos en los que vivimos difícilmente se caerá en el error de pensar que maltratando el cuerpo o pensando que es un desecho de excrementos simplemente, pues conseguimos algo espiritual. Pero en épocas anteriores no era así. Hubo religiosos de todas las épocas que maltrataron su cuerpo hasta los límites más insospechados. De todas las filosofías, ojo, aquí no se libra nadie. Entendiendo que no es un obstáculo a ser superado, sino un aliado que nos proporciona valiosas pistas sobre nuestra salud emocional y espiritual, tenemos un mapa interior muy interesante en el cuerpo. Al honrar y cuidar nuestro cuerpo físico, cultivamos un equilibrio que nos permite avanzar con mayor claridad, con mayor energía hacia ese camino del despertar interior. Así que, si me lo permitís, en este episodio de hoy profundizaremos en cómo cultivar esa sagrada relación cuerpo, mente, espíritu, cómo integrarla y sobre todo haciendo especial énfasis, una especial observación al cuerpo físico. Porque en este caso hasta los más escépticos de la espiritualidad seguro que resuenan con alguna parte de este espacio. Antes de pasar al texto maestro, vamos a desarrollar algunas frases de profesores y de maestros que han hablado del cuerpo físico de alguna o de otra forma. Dice Joseph Pilates, la persona que en el siglo pasado desarrolló la técnica mundialmente conocida hoy como Pilates, pero que él, sin tener demasiado ego, llamó contrología. Contrología por esto de tener una gestión completa y consciente del cuerpo físico. Pues dice Joseph Pilates, el cuerpo es el único lugar en el que tienes que vivir. Y en esto, como decía hace un momento, seguro que estamos todos de acuerdo. Hasta el más escéptico de todos nosotros entiende y observa que tiene que vivir en su cuerpo físico, que cuidarlo, que amarlo, que bien tratarlo es algo esencial, tengas un camino espiritual o no, te intereses en el desarrollo personal o no. Caer en patologías excesivas o el sobrecuidado del cuerpo físico nos va a traer los mismos resultados catastróficos que si no lo cuidamos. Vaya, así que recuerda, tu cuerpo es el único lugar en el que tienes que vivir en este mundo. Iyengar, un grandísimo y reconocido profesor de yoga, dice así: el cuerpo es tu templo, manténlo puro y limpio para el alma que reside en él. En la filosofía del yoga vemos que el cuerpo no es un simple objeto mecánico para ser usado por el alma, en absoluto. Forma parte de una especie de templo sagrado que requiere también su cuidado. El cuerpo forma parte también del espíritu en última instancia. Tenemos que entender que es una extensión de las energías más sutiles que nos componen. No es el último desecho de ellas, todo lo contrario. Los sentidos, gracias a ellos, podemos entender el mundo que nos rodea, por un lado, y proyectar nuestro mundo interior en el exterior, por otro lado. Recordad, como digo en algunas ocasiones, que los sentidos tienen una doble dirección. Por un lado recibimos información del exterior, entre comillas exterior, y por el otro, nuestra mente coloca toda su obra fuera, en lo que llamamos proyección. También se puede decir aquí
que entra en juego la ley del espejo. Pero tened en cuenta esto, los sentidos van en dos direcciones, porque nuestra mente proyecta en el exterior, en personas, en objetos, en situaciones, todo lo que necesita aprender para trascender. Y esto es un largo tema de debate para otro podcast o para cualquier otro vídeo que tengamos en Instagram o en el canal de YouTube. Mi querido maestro vietnamita Thich Nhat Hanh, que partió hacia otras aventuras no hace muchos años, dijo así: el cuerpo y la mente no son dos entidades separadas, sino que están profundamente conectadas. La forma en que tratamos nuestro cuerpo afecta nuestra mente y nuestro espíritu. Thich, en su amplia sabiduría y reconectándonos con el budismo, nos recuerda las palabras de Buda. El cuerpo se merece también ese equilibrio que necesitamos para con todo en nuestra vida. El gran maestro sufí Rumi nos dice: el cuerpo es un instrumento, no un obstáculo. Utilízalo para alcanzar las más altas notas del espíritu. Qué grande es Rumi, uno de los más grandes sufíes, reconocido por su Masnavi y por su increíble poesía, nos recuerda, como todos los demás maestros, que el cuerpo es instrumento también, que somos instrumentos de la verdad, de la consciencia, del universo, de lo que tú quieras reconocer como ese estado superior o sagrado. Así que siente que es un instrumento más para tu camino en este mundo. Sivananda, otro gran maestro y yogi, dijo así: cuidar del cuerpo es un deber. De lo contrario, no podremos mantener nuestra mente fuerte y clara. Veremos a lo largo de este episodio de Espacio Mindfulness cómo se recuerda que tener el cuerpo de alguna manera armónico, energético, cuidado, siempre sin caer en excesos, con ese equilibrio del que habla Buda o Patanjali en sus Yoga Sutras, es algo esencial para que podamos avanzar en el camino de autodescubrimiento, en esa autoindagación. Salvo casos excepcionales, tenemos que tener en cuenta que esta es la norma. Porque ahora mismo recuerdo el caso de Ramana Maharshi, mi querido Ramana Maharshi, el gran filósofo y maestro del Advaita del siglo pasado en la India, que al final cayó muy enfermo y se resignó y se negaba con todas sus fuerzas a ser curado. De alguna manera era su proceso. Pero estamos hablando de casos excepcionales. Ramana Maharshi era un gran maestro ya cuando le ocurrió todo esto y tomó esas decisiones por motivos que nos trascienden con mucho seguramente. Así que acordaros que todo lo que hablemos en el espacio tiene que ver con lo general en el camino de autodescubrimiento. Por último, en las frases que he preparado para este espacio, para este episodio 28, dice así Osho: el cuerpo es el templo de tu alma, es el lugar donde habita la divinidad. Trátalo con el máximo respeto. Como vemos, dice lo mismo que los anteriores maestros, que Sivananda, que Rumi, que Thich, que Iyengar, que Pilates, grandes maestros del cuerpo, de la mente y del alma, que están aquí para ayudarnos. Y por suerte, y tenemos la gran fortuna de que quedó su legado, quedaron sus textos. Y hoy, por suerte, qué fácil es recuperarlos, leerlos y sobre todo lo más importante, que cuando los leamos, sintamos que hay un impacto en nuestro interior, un cambio por ellos. Leer por leer no nos va a servir de nada sin que esa lectura impacte en nuestro interior. Conocimiento puede ser que esté ahí acumulándose en una estantería, que lo leas y ya está. Pero la sabiduría realmente sucede cuando eso que aprendes cambia tu estructura interior. Y es aquí donde tenemos que llegar.
En 1983, Thorvald Dellefsen y Rüdiger Dahlke publicaron un libro por el que les cayó la del pulpo, directamente. Un libro que revolucionó aquella época en lo que tiene que ver con medicina holística. El título del libro fue La enfermedad como camino. Es un libro fundamental para entender la psicología y la medicina holística en aquella época y también en esta, por supuesto. Como digo, fue publicado por primera vez en 1983 y este libro explora la relación entre la mente, el cuerpo y las enfermedades, proponiendo que las enfermedades, la mayoría de ellas, no son simples fallos mecánicos del cuerpo físico, sino manifestaciones de conflictos psicológicos y espirituales más profundos. Ellos, los dos autores, además de estudiar algunas enfermedades y proponer algunos planteamientos, en este caso fueron tildados de pseudocientíficos, intentaron demostrar que el síntoma no es lo importante en una enfermedad, sino que yendo un poquito más lejos, los síntomas, las señales de nuestro cuerpo a la hora de enfermar, son caminos, vías por los que ir hacia los verdaderos conflictos interiores que se almacenan en el cuerpo en forma de pensamientos, de emociones, que no son físicos en sí mismos. Ellos también plantean la curación a través de esto. En ningún caso, para estar más tranquilos, plantean dejar algunos tratamientos físicos, pero sí que son muy críticos con empezar por aquí. Este libro revolucionó aquella época. Yo recuerdo que lo leí con aproximadamente 12 años. Sería el año 95 más o menos en mi recién experiencia espiritual. No hacía mucho que había empezado a estudiar budismo, a estudiar diferentes escrituras, a aprender de la serie Cosmos de Carl Sagan. Y este libro me marcó. Lo recuerdo y reconozco que me marcó. En aquella época, este libro resultó ser, incluso para algunos científicos, muy peligroso. Hoy, después de tantos años, cuando uno lee este libro, da por hecho tantas cosas, la ciencia ha demostrado tantas verdades al respecto de lo que contaron los autores en aquella época, que uno no puede evitar echar una sonrisa y entender que en todas las épocas ocurre lo mismo. La neurociencia, la ciencia en general, está extrayendo cada día, a día de hoy, diferentes estudios que, de alguna manera, se observan y se venden como revolucionarios. Permitidme confesar que ninguno de ellos me motiva o me sorprende. Reconozco que es un gran paso, es decir, que la ciencia pueda observar todos estos cambios, los beneficios del mindfulness, del desarrollo personal, de otras terapias holísticas, me alegra, por supuesto, pero la ciencia no tiene ningún mérito al respecto, no hace nada más que demostrar lo que muchos ya sabíamos, lo que profesionales de las terapias holísticas ya sabían, lo que médicos ayurvédicos o especialistas en medicina tradicional china ya sabían hace 1000 o 2000 años. Y está bien reconocer a la ciencia ese pasito a pasito que está dando, aproximándose a este conocimiento, a esta sabiduría interior milenaria. Por eso cuando veo un estudio, pues de alguna manera pienso, bueno, sí, ya lo sabía. Es algo obvio para mí. Desde niño llevo leyendo al respecto de estos resultados que la ciencia de alguna manera intenta vender como probados por ella, sino como que parece que pierden algún tipo de validez, cuando todo lo contrario. La ciencia es una buena compañera para demostrar lo que nosotros ya sabemos, lo que nosotros trabajamos. Que siempre esté a tu lado, siempre va a ser y va a hacer más fácil tu trabajo. Para este texto maestro, para adentrarnos en este mundo, quiero leer la primera parte, la introducción del libro La enfermedad como camino. Os adelanto que en muchos casos os sentiréis identificados con algunas conclusiones de este texto. También veréis que no cuenta nada nuevo, pero os invito a que vayáis, os trasladéis a los años 80, a esa mentalidad en que en Occidente pues era realmente racionalista,
recién salíamos del positivismo más rancio que ha vivido el ser humano y a partir de aquí nos ponemos en ese contexto. Vamos a ver qué nos dice esta primera parte de la enfermedad como camino. Vivimos en una época en la que la medicina continuamente ofrece al asombrado profano nuevas soluciones, fruto de unas posibilidades que rayan en lo milagroso. Pero al mismo tiempo se hacen más audibles las voces de desconfianza hacia esta casi omnipotente medicina moderna. Es cada día mayor el número de los que confían más en los métodos antiguos o modernos de la medicina naturista que en la archicientífica medicina académica. No faltan los motivos de crítica, efectos secundarios, mutaciones, falta de humanidad, costes exorbitantes y otros muchos. Pero más interesante que los motivos de crítica es la existencia de la crítica en sí, ya que antes de concretarse racionalmente, la crítica responde a un sentimiento difuso de que algo falla y que el camino emprendido, a pesar de que la acción se desarrolla de forma consecuente, o precisamente a causa de ello, no conduce al objetivo deseado, la curación. Esta inquietud es común a muchas personas, entre ellas no pocos médicos jóvenes. De todos modos, la unanimidad se rompe cuando de proponer alternativas se trata aquí. Todo está cerrado. Para unos la solución está en la socialización de la medicina, para otros en la sustitución de la quimioterapia, por ejemplo, por remedios naturales. Mientras unos ven la solución de todos los problemas en la investigación de las radiaciones telúricas, otros propugnan la homeopatía. Los acupuntores y los investigadores abogan por desplazar la atención del plano morfológico al plano energético de la fisiología del ser humano. Si contemplamos en su conjunto todos los esfuerzos y métodos extraacadémicos, observamos, además de una gran receptividad para toda la diversidad de métodos, el afán de considerar al ser humano en su totalidad como un ente físico-psíquico. Ya para nadie es un secreto que la medicina académica ha perdido de vista al ser humano. La superespecialización y el análisis son los conceptos fundamentales en los que se basa la investigación, pero estos métodos, al tiempo que proporcionan un conocimiento del detalle más minucioso y preciso, hacen que el todo se diluya. Si prestamos atención al animado debate que se mantiene en el mundo de la medicina, observamos que generalmente se discute de los métodos y de su funcionamiento, y que hasta ahora se ha hablado muy poco de la teoría o filosofía de la medicina. Si bien es cierto que la medicina se sirve en gran medida de operaciones concretas y prácticas, en cada una de ellas se expresa la filosofía. La medicina moderna no falla por falta de posibilidades de actuación, sino por el concepto sobre el que basa su actuación. La medicina falla por su filosofía, o más exactamente, por la falta de ella. Hasta ahora, la actuación de la medicina responde solo a criterios de funcionalidad y eficacia. La falta de un fondo le ha valido el calificativo de inhumana. Si bien esta inhumanidad se manifiesta en muchas situaciones concretas y externas, no es un defecto que pueda remediarse con simples modificaciones funcionales. Muchos síntomas indican que la medicina está enferma. Y tampoco está paciente. Puede curarse a base de tratar los síntomas. Sin embargo, la mayoría de críticos de la medicina académica y de formas de curación alternativas asumen automáticamente el criterio de la medicina académica y concentran todas sus energías en la modificación de las formas, de los métodos. En este libro nos proponemos ocuparnos del problema de la enfermedad y la curación, pero nosotros no nos atenemos a los valores consabidos y que todos consideran indispensables. Desde luego, ello hace nuestro propósito difícil y peligroso, ya que comporta indagar sin escrúpulos en terreno considerado vedado por la colectividad. Somos conscientes de que el paso que damos no será el que vaya a dar la medicina en su desarrollo. Nosotros, con nuestro planteamiento, nos saltamos muchos de los pasos que ahora aguardan a la medicina.
la perfecta comprensión de los cuales ha de dar la perspectiva necesaria para asumir el concepto que se presenta en este libro. Por ello, con esta exposición no pretendemos contribuir al desarrollo de la medicina en general, sino que nos dirigimos a esos individuos cuya visión personal se anticipa un poco al ritmo general. Los procesos funcionales nunca tienen significado en sí. El significado de un hecho se nos revela por la interpretación que le atribuimos. Por ejemplo, la subida de una columna de mercurio en un tubo de cristal carece de significado hasta que interpretamos este hecho como manifestación de un cambio de temperatura. Cuando las personas dejan de interpretar los hechos que ocurren en el mundo y el curso de su propio destino, su existencia se disipa en la incoherencia y el absurdo. Para interpretar una cosa hace falta un marco de referencia que se encuentre fuera del plano en el que se manifiesta lo que se ha de interpretar. Por lo tanto, los procesos de este mundo material de las formas no pueden ser interpretados sin recurrir a un marco de referencia metafísico. Hasta que el mundo visible de las formas se convierte en una alegoría, cosa que ya dijo Goethe, no adquiere sentido y significado para el ser humano. Qué importante es entender esto. Del mismo modo que la letra y el número son exponentes de una idea subyacente, todo lo visible, todo lo concreto y funcional es únicamente expresión de una idea y, por lo tanto, intermediario hacia lo invisible. En síntesis, da significado a la forma. Los signos de escritura que no transmiten ideas ni significado resultan tontos y vacíos, y esto no lo cambiará el análisis de los signos, por minucioso que sea. Otro tanto ocurre con el arte. El valor de una pintura no reside en la calidad de la tela y los colores. Los componentes materiales del cuadro son portadores y transmisores de una idea, una imagen interior del artista. El lienzo y el color permiten la visualización de lo invisible y son, por lo tanto, expresión física de su contenido metafísico. Con estos sencillos ejemplos, hemos intentado explicar el método que se sigue en este libro para la interpretación de los temas de enfermedad y curación. Nosotros abandonamos explícita y deliberadamente el terreno de la medicina científica. Nosotros no tenemos pretensiones de científicos, ya que nuestro punto de partida es muy distinto y complementario. La argumentación o la crítica científica no serán, pues, objeto de nuestra consideración. Nos apartamos deliberadamente del marco científico porque éste se limita precisamente al plano funcional y por ello impide que se manifieste el significado. Esta exposición no se dirige a racionalistas y materialistas declarados, sino a aquellas personas que estén dispuestas a seguir los senderos tortuosos y no siempre lógicos de una mente humana. Serán buenos compañeros para este viaje por el alma humana un pensamiento ágil, la imaginación, la ironía y un buen oído para los trasfondos del lenguaje. Nuestro empeño exige también tolerancia a las paradojas y a la ambivalencia, y excluye la pretensión de alcanzar inmediatamente la unívoca iluminación mediante la destrucción de una de las opciones. Tanto en medicina como en el lenguaje popular se habla de las más diversas enfermedades. Esta inexactitud verbal indica claramente la universal comprensión que sufre el concepto de enfermedad. La enfermedad es una palabra que solo debería tener singular. Decir enfermedades en plural es tan tonto como decir saludes. Enfermedad y salud son conceptos singulares, por cuanto que se refieren a un estado del ser humano y no a órganos o partes del cuerpo, como parece querer indicar el lenguaje habitual. El cuerpo nunca está enfermo ni sano, ya que en él solo se manifiestan las informaciones de la mente. El cuerpo no hace nada por sí mismo. Para probarlo, basta un cadáver. El cuerpo de una persona viva debe su funcionamiento precisamente a estas dos instancias inmateriales que solemos llamar consciencia, alma y vida. La consciencia emite la información que se manifiesta y se hace visible en el cuerpo. La consciencia es al cuerpo lo que un programa de radio al receptor. Dado que la consciencia representa una cualidad inmaterial y propia, naturalmente no es producto del cuerpo ni depende de la existencia de éste. Lo que ocurre en el cuerpo de un ser viviente es expresión
de una información o concreción de la imagen correspondiente. Cuando el pulso y el corazón siguen un ritmo determinado, la temperatura corporal mantiene un nivel constante. Las glándulas segregan hormonas y en el organismo se forman anticuerpos. Estas funciones no pueden explicarse por la materia en sí, sino que dependen de una información concreta, cuyo punto de partida es la consciencia. Cuando las distintas funciones corporales se conjugan de un modo determinado, se produce un modelo que nos parece armonioso, y por ello lo llamamos salud. Si una de las funciones se perturba, la armonía del conjunto se rompe y entonces hablamos de enfermedad. Enfermedad, pues, significa la pérdida de una armonía, o también el trastorno de un orden hasta ahora equilibrado. Ahora bien, la pérdida de armonía se produce en la consciencia, en el plano de la información, y en el cuerpo solo se muestra. Esta es nuestra idea principal. Por consiguiente, el cuerpo es vehículo de la manifestación o realización de los procesos y cambios que se producen en la consciencia. Así, todo el mundo material no es sino el escenario en el que se plasma el juego de los arquetipos, con lo que se convierte en alegoría. También el cuerpo material es el escenario en el que se manifiestan las imágenes de la consciencia. Si una persona sufre un desequilibrio en su consciencia, ello se manifestará en su cuerpo en forma de síntoma. Por lo tanto, es un error afirmar que el cuerpo está enfermo. Enfermo solo puede estarlo el ser humano, por más que el estado de enfermedad se manifieste en el cuerpo como síntoma. Síntomas hay muchos, pero todos son expresión de un único e invariable proceso que llamamos enfermedad y que se produce siempre en la consciencia de una persona. Sin la consciencia, pues, el cuerpo no puede vivir y tampoco puede enfermar. Aquí conviene entender que nosotros no suscribimos la habitual división de las enfermedades en somáticas, psicosomáticas, psíquicas y espirituales. Esta clasificación sirve más para impedir la comprensión de la enfermedad que para facilitarla. Nuestro planteamiento coincide en parte con el modelo psicosomático, sí, aunque con la diferencia de que nosotros aplicamos esta visión a todos los síntomas sin excepción. La distinción entre somático y psíquico puede referirse a lo sumo al plano en el que el síntoma se manifiesta, pero no sirve para ubicar la enfermedad. El antiguo concepto de las enfermedades del espíritu es totalmente equívoco para nosotros, dado que el espíritu nunca puede enfermar. Se trata exclusivamente de síntomas que se manifiestan en el plano psíquico, es decir, en la consciencia del individuo. Como veis, los autores de este libro nos lanzan un reto, sobre todo trasladaros a 1983 y entender la magnitud de este reto. Y el reto es trasladar a la medicina de la época que lo que sufren los cuerpos, las reacciones, los síntomas, no son el final del camino, sino el principio del hilo del que tirar para finalmente encontrar la madeja. Y aterrizamos en los cuentos de sabiduría, en la sección de Espacio Mindfulness más divertida y al mismo tiempo más profunda. Sus metáforas, sus alegorías nos cuentan cosas de la vida. Fijaros, acabamos de hablar de la enfermedad como alegoría. Goethe incluso dice que la vida se observa mediante estas metáforas. Nuestra propia vida es una película de cine donde nosotros mismos somos los protagonistas. Qué bueno, qué sano es entender esto no solo de los cuentos de sabiduría, sino de la vida misma, de todo lo que nos ocurre en la vida. Esto no significa que nos tengamos que obsesionar con encontrarle a todo una respuesta metafórica o mágica, no, pero tenemos que estar abiertos a ver las cosas con otra perspectiva, a ver el mundo como lo que es, mágico.
Y en este cuento de sabiduría que he seleccionado para esta semana, tenemos eso, aunque tengo que reconocer en esta ocasión que es bastante explícito en su enseñanza, porque también tenía el reto yo mismo de encontrar un cuento que hablara del cuerpo físico. Y lo he encontrado, vaya que sí lo he encontrado. Al final, entre mis libros, nada se resiste. Mis libros de cuentos de sabiduría contienen el universo al completo. Este cuento se titula El maestro agricultor y el discípulo. Y no os adelanto nada. Dice así. Había una vez un maestro muy sabio que vivía en un pequeño pueblo. Sus enseñanzas atraían a personas de todas partes, buscando guía y conocimiento. Un día, un joven discípulo llegó al pueblo con la esperanza de aprender de este maestro. El discípulo había leído muchos libros sobre la espiritualidad y se consideraba muy conocedor de estos temas. El joven se presentó ante el maestro y le dijo: «Maestro, he aprendido mucho sobre la mente y el espíritu, pero siento que me falta algo. ¿Puedes enseñarme lo que necesito para alcanzar la iluminación?» El maestro miró al discípulo y le sonrió. «Claro, hijo mío, pero primero debo preguntarte algo. ¿Cómo tratas tu cuerpo?» El discípulo, sorprendido por la pregunta, respondió: ¿En mi cuerpo? No le presto mucha atención. Creo que la mente y el espíritu son más importantes. El maestro asintió y lo invitó a acompañarlo en su rutina diaria. Durante los días siguientes, el maestro le mostró al discípulo cómo comenzaba cada día con ejercicios físicos, estiramientos y respiraciones profundas. Lo llevó a trabajar junto a los agricultores en los campos, a nadar en el río cercano y a arreglar el jardín del templo. Cada actividad estaba hecha con una atención plena y consciente. El discípulo al principio se sintió frustrado. No entendía nada. Pensaba que estas actividades físicas no le ayudaban a alcanzar la sabiduría que buscaba. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzó a notar algo. Se sentía más enérgico, más alerta y, curiosamente, más en paz. Una mañana, mientras trabajaban juntos en el jardín del templo, el discípulo se volvió hacia el maestro y le dijo: «Maestro, ahora entiendo. Mi cuerpo es el templo de mi espíritu y mi mente. Si no cuido de mi cuerpo, no puedo esperar que mi mente y mi espíritu estén en armonía». El maestro sonrió y respondió: «Eso es, hijo mío. El cuerpo, la mente y el espíritu están conectados. No puedes alcanzar la verdadera sabiduría sin cuidar de todos ellos. Al tratar tu cuerpo con respeto y atención, fortaleces tu mente y abres el camino para la conexión espiritual». Bueno, como veis, es un cuento absolutamente adecuado a la temática de este episodio de Espacio Mindfulness. El cuento nos enseña que el cuerpo físico es una parte fundamental de la existencia y del bienestar integral de un ser humano. Ignorar este cuidado puede impedirnos alcanzar un equilibrio verdadero, una paz interior estable. La salud física no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que también nos prepara para profundizar en la mente, en el espíritu. La atención plena y el respeto por el cuerpo son esenciales en el camino hacia la sabiduría y la iluminación. No podemos perder jamás nuestra conexión cuerpo, mente y alma. Es una conexión fundamental entre planos que nos mantiene unidos como seres humanos
y conectados con los planos trascendentes. Trabajar todo esto nos aporta cada día más consciencia. Entender que el cuerpo físico es una extensión más, un fragmento del alma del ser humano, es esencial. Interconectar esas esferas, esas escaleras, esos planos, el físico, el mental, el emocional, el energético, hasta llegar a nuestra consciencia, no es sino entendernos por completo, como seres humanos completos. Nada sobra, todo es perfecto tal y como es. Y ya está bien así. Lo que tenemos que entender los seres humanos es la forma de observarlo, porque no podemos pedir que la realidad sea diferente. Lo que tenemos es que verla de otra forma, con otras perspectivas. Y el cuerpo físico es fundamental. Lo físico, la materia, es fundamental. La mente se apoya en ella, en la materia. En ocasiones, cuando hablamos del yoga, siempre gasto la misma broma. Y digo que los yogis, los practicantes de yoga, los mejores de ellos, no tienen que ver exactamente con las contorsiones que hacen con su cuerpo, porque si no, estarían todos en el circo del sol. Y eso no es así. El yoga está muy lejos de ser una disciplina acrobática. Todo lo que veas en las redes sociales al respecto de esas posturas, porque tampoco me atrevo a llamarlo siquiera asanas, estas posturas no tienen que ver con el yoga. En ciertos sentidos, en ciertos contextos, ciertos maestros sí que pueden darte una explicación convincente sobre estas asanas. Pero ya te digo que la mayoría de ellas son solo postureo. Fijaros, Krishnamurti hablando del yoga, voy a leer un pequeño fragmento de un texto suyo. Krishnamurti, como digo, el gran filósofo y pensador hindú del siglo pasado, dice que el verdadero yoga es el Raja Yoga, un sistema que sintetiza los 3 yogas que se mencionan en la Bhagavad Gita y las enseñanzas de los Yoga Sutras de Patanjali, de las que ya hemos hablado en este episodio, y este sistema introduce, por supuesto, como digo, el yoga de Patanjali y purifica la mente, y la consecución es un estado de concentración unitaria. Este sistema está ampliamente influenciado por la mística, por lo interior. Enfatiza la contemplación, la meditación, la sabiduría y por supuesto las asanas, pero las asanas entendidas como explicaba Patanjali, con una tensión justa. No hablaba de grandes esfuerzos. Las asanas nos servían y sirven para ir hacia adentro. Eran posiciones que permitían diferentes reacciones del cuerpo físico para que pudiéramos estar más concentrados, para que pudiéramos ir mejor hacia el interior de cada ser humano. Por lo tanto, acordaros de que el cuerpo físico es un instrumento más, igual que nuestra mente, un instrumento más que ponemos al servicio de esta obra, esta gran obra. Así que cuando hablemos de cuidar el cuerpo, acordaros que si vais a clase de yoga a algún centro, aseguraros que no sea simplemente una clase de fitness, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo, si vais a aprovechar vuestro tiempo yendo a un centro de yoga o a un yoga en cualquier otro lugar, aseguraos que este yoga nutra todas las variantes y no solo esa parte física que se queda demasiado coja. Acordaros de abarcar todo el espectro del ser humano. Nos preparamos para la meditación de este episodio, que como no, tiene que ver, por supuesto, con el cuerpo físico.
primer lugar, busca ese sitio que te permita estar tranquilo durante unos minutos. Asegúrate de que nada ni nadie te moleste en la meditación. A partir de aquí, relájate. Lo mejor es que te sientes en el suelo en posición de meditación con tu cojín de meditación, pero si no es posible, puedes estar tumbado o caminando, siempre y cuando estés atento a esta voz y a estas indicaciones que te van a conducir por una experiencia que te invito a que vivas, a que te dejes llevar por ella. Hoy vamos a experimentar un escáner corporal, un escáner muy especial. Inspira por la nariz profundamente y exhala por la boca muy despacio. Alarga la respiración, la exhalación, todo lo que puedas. Y realiza esta respiración 3 veces. Después de realizar esta respiración, respira de forma natural, boca bien cerrada y solo respiramos por la nariz lo más profundo que puedas. Ahora ya olvídate de la respiración y cierra los ojos. Con los ojos cerrados, imaginas tu cuerpo enfrente de ti en la misma posición en la que se encuentra ahora, con la misma ropa con la que se encuentra ahora. Pon delante de ti una imagen, una réplica exacta de ti mismo en este momento. Imagina cada detalle de tu cuerpo, de tu ropa. Todo es exactamente igual, justo enfrente de ti. Ahora observas como una esfera dorada, más parecida a un huevo, rodea tu cuerpo. Ovalada de la cabeza a los pies, esta esfera parece que te mece, que te acuna, que te protege. A continuación, observándote, vas a repasar tu cuerpo de forma consciente, con la luz de tu atención, para observar dolores, heridas no sanadas o síntomas. Empieza por los pies. Toma conciencia de ellos y observa cómo en el interior de ese huevo luminoso, de ese huevo dorado, tus pies se encienden y la energía del huevo dorado
sale hacia los pies, de alguna forma alimentando el proceso de sanación y de creación de ese cuerpo de luz. Los pies se quedan ligeramente iluminados y la luz sigue ascendiendo hasta la cadera, cubriendo tus piernas por completo. Presta atención a tus piernas y a esa luz que las alimenta. Ahora son tus manos. Tus manos se encienden. Sientes el calor en ellas, literalmente. Y sientes como la luz del huevo dorado, llena tus manos, las repone, las sana de alguna forma. Esa luz sube por los brazos hasta los hombros y realiza el mismo proceso. Sientes que te llena de luz, que recompone los tejidos a todos los niveles: físico, energético, etérico, espiritual. Tus piernas y tus brazos están llenos de luz. Y transformados, te preparas para que esa luz ascienda desde tu cadera hasta tu cuello, como si llenara un recipiente vacío. La luz dorada te llena y te transforma. Adelante. Mientras la luz asciende vértebra por vértebra, sientes cómo examina, cómo repasa cada herida, cada síntoma, cada órgano. No se le escapa nada a esa luz dorada y va llenando cada célula de tu cuerpo, ascendiendo vértebra por vértebra. Siente como cada célula sana se ilumina, se enciende, primero a nivel metafórico y luego lo sientes en la realidad de tu cuerpo físico.
La luz llega hasta tu cuello. Tu cuerpo al completo está iluminado con esa luz. Cuando cuente 3, permitirás que la luz te colme hasta la coronilla. 1, 2 y 3. Adelante. En este estado iluminado, donde cada célula está sanando a través de esa luz, donde sientes físicamente todo lo que está cambiando en ti, permites que la luz en su sabiduría te dé respuestas. Pídele ahora respuestas al porqué de algunos síntomas, al porqué de algunos dolores o sufrimientos. Es el momento. Tienes la oportunidad de pedirle a la luz. Las respuestas son solo tuyas. Guárdalas bien en el corazón. Y en este estado iluminado, cubierto por esta luz sanadora, permite que por unos segundos esa visión de luz se deshaga y descienda poco a poco hasta tu cuerpo físico, aquí y ahora. Siente como mientras regresas de esta meditación, esa luz cae como un polvo de estrellas sobre ti. Regresa. Y mientras te recuperas y te repones de esta experiencia, de esta potente y maravillosa experiencia, recuerda lo que hemos hablado durante estos minutos, cómo hemos explorado este aspecto fundamental de nuestra existencia, el físico, lo físico, nuestro cuerpo físico y la importancia, gran importancia que tiene para nosotros. No hay ser humano, como he dicho, que no tenga un cuerpo físico. Hasta en esto estaremos todos de acuerdo. Por lo tanto, lo mejor es que lo cuidemos, es que seamos conscientes de él. Explorar este concepto fundamental, la interconexión que tiene el cuerpo físico entre nuestra mente y nuestra consciencia, será muy útil para toda nuestra vida. Los síntomas nos darán mensajes y encontraremos respuestas. Hemos aprendido que cada uno de estos componentes de la conexión vital entre el cuerpo, la mente y el alma influyen los unos con los otros. No son envases estancos, seguro que no. El equilibrio entre ellos no es un lujo que podamos tener, es una necesidad esencial para llevar una vida plena, absolutamente plena y saludable, por nuestro bien. Hoy, con este episodio, lo que quiero es que os empoderéis en la comprensión y en la responsabilidad que tenemos todos de mantener este equilibrio que reside principalmente
en nosotros mismos. La salud física no es solo la ausencia de enfermedad, sino que es un bienestar absolutamente necesario para todos los que vivimos en esta vida. Vamos, que no es un privilegio, es una necesidad absoluta. La consciencia se manifiesta en nuestra capacidad de vivir el presente, de ser conscientes y de actuar con propósito en un cuerpo sano, como el que tenemos que habitar. Recuerda que cada elección hace que influya en este equilibrio entre los planos, los diferentes planos. Adoptar prácticas de mindfulness, mover el cuerpo con intención y atención, no hacer un yoga que solo sea fitness, nutrir la mente con pensamientos positivos, todo suma para el ser humano. Hemos aprendido que técnicas como siempre, como el mindfulness, pueden beneficiar también a la mente y al cuerpo físico en este descenso de beneficios entre planos. Hemos explorado técnicas como esta, la última meditación, la meditación guiada que acabamos de hacer. También podemos practicar la respiración, podemos movernos de forma consciente. Todas estas prácticas al final son esenciales en una vida consciente. No me cabe la menor duda de que es una gran inversión por parte de un ser humano, sea cual sea, el invertir en esta vida también física. Ahora, pues con este conocimiento, con este estar más consciente en la acción física, tú tienes el poder. Pero también, ojo, tienes la responsabilidad de crear un entorno en el que tu mente, tu cuerpo o tu consciencia puedan prosperar en armonía. No esperes que el desequilibrio y el malestar se instalen en tu vida y no esperes que se solucionen si no haces nada por ello. Actúa en este momento, cada día, cada hora, cada minuto. Las pequeñas decisiones consiguen nuestro bienestar general. Ese debería ser el propósito, minuto a minuto. Gracias por estar aquí. Nos encontramos la semana que viene, si quieres. Un abrazo.